Amanece hoy, enero del 2026, frente al Mediterráneo. Esta Barcelona que me acoge es muy luminosa, pero mi mirada habita en el pasado. Viaja hacia atrás, hacia una historia que guardo en el pecho desde hace 4 décadas. Como quien protege una llama en medio de la tormenta. En los años más oscuros de Chile, la lealtad no era un concepto abstracto, era una sentencia. Este relato nos sumerge en la clandestinidad más profunda, donde la fraternidad se forjaba bajo el asedio constante. El protagonista absoluto de esta historia es Daniel Medel Rivas, un hombre cuya entrega alcanzó la cota más alta de la condición humana. Daniel y yo combatimos como iguales, codo a codo, sosteniendo el mismo frente. Sin embargo, cuando el destino me forzó a la relegación en Pisagua, Daniel no se limitó a cubrir un vacío. Él ya estaba allí, y allí decidió permanecer. Con una nobleza feroz, redobló su compromiso junto a los demás compañeros, asumiendo el riesgo total de la resistencia. No hubo relevos, sino una decisión consciente, la de un hombre que prefirió defender la trinchera común hasta las últimas consecuencias, sabiendo bien que el precio de su valentía podría ser su propia vida. Bajo esta ala de metal, el mundo se rinde ante el gigante. Chile no es solo una tierra, es esta muralla de granito y nieve que nos separa del resto de la historia. Somos los hijos de la distancia, un país que se aferra con orgullo al último borde del mapa, donde los Andes se hunden en el silencio para resguardar nuestra casa. Mirar estas cumbres es reconocer nuestra propia sangre, una mezcla de roca eterna y la nostalgia de quien siempre vuelve al origen, porque aquí donde el mapa termina, la inmensidad no es un paisaje, es nuestro único refugio. Cruzamos este umbral de piedra para encontrarnos con lo más puro, lejos de todo, pero más cerca que nunca de nuestra propia alma. En este rincón donde la geografía se hace destino, estas son las crónicas de un valiente. Mi historia con Daniel Medel Rivas comenzó mucho antes de estrecharle la mano. No fue la coincidencia de un día, sino la convergencia inevitable de dos destinos trazados por la misma época y la misma urgencia. Hay edades que se quedan grabadas en la piel, y para Daniel los 6 años fueron el umbral de todo. En 1960, mientras otros niños en el mundo jugaban a imaginar aventuras, Daniel Medel Rivas las vivía de la forma más cruda en la ribera del Calle. Imaginen a ese niño pequeño de mirada curiosa, caminando por el barrio fundacional de Coyico. Apenas estaba dejando atrás la primera infancia cuando la tierra de Valdivia decidió rugir. Para un niño de 6 años, ver al río salirse de su cauce y las casas de madera crujir hasta caer no es solo un recuerdo,
es la base de su carácter. En medio de ese caos, Daniel buscó un orden, una luz, y la encontró en la parroquia de su barrio. Allí, siendo aún muy bajito para alcanzar ciertos altares, se convirtió en monaguillo. Sus manos pequeñas, que habían sentido el temblor de la tierra, ahora sostenían con firmeza el bronce de los candelabros y el peso del servicio. Él llegó a vivir con mis padres a La Calera. El joven se rebeló con su mamá y se fue donde su hermana mayor. Y de ahí fue como un hermano para nosotros. Entonces mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba y él ayudaba a atendernos. Estuvo con nosotros un par de años, ahí como unos 3 años. Después se volvió a Valdivia, donde se conoció con su mujer después. O ya se conocían, creo, algo por ahí. Se rebeló con mi abuela porque mi abuela no quería a la señora de él, o sea, a la que fue su mujer, no la quería. Entonces por eso seguramente él hizo lo que hizo, pudo rebelarse. Era un hombre sencillo, un poblador común y corriente, digo yo, pero que escondía un liderazgo natural. Era capaz de convocar su población completa. Y hacíamos trabajo voluntario. Me tocó ir a un trabajo voluntario al campamento donde vivía la familia Medel, el campamento Che Guevara. Y fuimos, había una lluvia intensa, había mucho barro, y fuimos a cambiar fonolita, voluntariamente. Salvador Allende fue a Calera a inaugurar unos edificios, la José Martí, y ahí tuvo reunión con la gente del campamento y la verdad es que se acordó hacer esa toma y se tomaron los terrenos y posterior comienza la construcción de la población campo de deporte. Ahí se hacía trabajo comunitario. Toda la gente se ayudaba unos con otros, se conseguían las casas de 2 aguas que había en ese tiempo y se ayudaban unos con otros a levantarlas. Entonces eso a él lo llevó a ser dirigente de ese lugar. Trabajamos mucho tiempo juntos, lo iniciamos en la población Che Guevara y de ahí, cuando nos dieron la casa en la Campo Deporte, iniciamos un proyecto para solucionar el problema de los niños que no tenían educación y no tenían alimento. Y creamos con Daniel Medel un jardín infantil y una masandería en el cual le pusimos como nombre Puño Obrero. Qué bueno que nos encontramos, Hernán, frente a la Fundación Integra, este jardín infantil que nos trae tantos recuerdos a nosotros, cómo inició, cómo partió este lugar en aquel tiempo, que fuiste uno de los gestores, junto a Daniel Medel, de esta necesidad que había en aquel tiempo por la miseria, pobreza, hambre en los niños, que junto a otros pobladores se pudo fundar primero como centro abierto. Este lugar partió como olla común, luego centro abierto y se llamaba Florecer. Me gustaría que hiciéramos memoria porque tú estuviste en aquel tiempo. Exactamente, por Mirta, Florecer, se llama Jardín Infantil Florecer. Así es. Y que era integrado por Daniel Medel y por un grupo de personas muy hermosas. Y lo que me acabas de decir es muy nostálgico para mí porque yo lo viví de un principio. El Daniel Medel fue gestor principal de todo, tú sabes que de todo esto. Así es. Mi padre, Daniel Medel Rivas, fue un dirigente social aquí en esta población. Empezando. Esta población fue una toma de terreno, mi papá se trajo a la gente del Che Guevara y acá el otro era sector O'Higgins. Y ahí empezó a hacer el jardín, la masandería, la gente iba a comer, los niños chicos, hacía actividades para poder los niños comer y hacía juegos para los útiles escolares, traía útiles escolares que eran traídos del extranjero. Me invade la nostalgia a estar parado en esta placita, obra de mi gran amigo Daniel Medel Rivas,
hace 45, 48 años atrás. ¿Cuántas vivencias tuvimos con Daniel? Y él fue el actor principal de la creación de esta placita. Y miren qué hermosa está ahora. Da gusto verla, ¿cierto? Da gusto verla. Por eso a quien vea este video se deleite por las obras que alcanzó a crear Daniel Medel Rivas. Porque la gente, muchos recuerdos, todo, aquí mi papá, todo lo quieren. Usted pregunta por Daniel Medel, a mí la foto que está de mi papá, todos me la han pedido. Sobre todo la gente adulta mayor, que lo conocieron. Que iban a buscar la ración allá que hizo el jardín infantil, mi papá, la masandería se llamaba Puño Obrero, la plaza. Es que tenía una lucidez, una claridad cuando se le ocurrían ciertas situaciones. Creamos un jardín infantil y una bolsa cesante solamente para darle bienestar a los niños y a la madre de los niños de la población Campo Deporte. La gente agradecía. Toda esta población, gracias a mi papá. Y un orgullo para mí. Este es el famoso pasaje Quillota, aquí donde yo llegué a estudiar a los 20 años. Vine a vivir a esta pensión de la señora María Bravo en el número 44. Dueña de la mítica pensión de la calle Quillota en Valparaíso, María Bravo fue mucho más que una anfitriona, fue un pilar de la resistencia. Dirigente socialista y férrea defensora de los derechos humanos, combinaba un carácter inquebrantable con una ternura protectora que no necesitaba palabras. Consciente de los riesgos y sin un ápice de miedo, convirtió su hogar en refugio para perseguidos, recibiéndolos con una sentencia que definía su temple. Sé en qué andas. Aquí puedes quedarte. Su legado es el de la valentía silenciosa que sostuvo la esperanza en los tiempos más difíciles. Tengo un recuerdo muy vívido de él, en mí, digamos, ¿no? Como joven, como por su fortaleza, por sus ganas de vivir, de luchar. La muerte de él para mí fue una sorpresa tremenda, y de verdad que a toda la gente del movimiento estudiantil que compartíamos, eran muy unidos en esos tiempos, en ese año, también nos llenó de terror. Fue un mensaje para todos nosotros, en realidad. Tengo ese recuerdo de eso que ocurrió, el miedo que sentimos. En el año 83, ya como yo decía antes, empieza como todo el levantamiento popular. Entonces hay una seguidilla de golpes represivos que nos afectaron. Partió en marzo, cuando hicimos una protesta en el centro de Valparaíso. Hicimos un panfleteo en todo el centro de Valparaíso. A mí me tocó desde Plaza Sotomayor a la subida de Ecuador con Daniel. Y después de eso vino el aniversario del PS, del partido en el que éramos militantes. Y a propósito, digamos, de tu relegación y todo eso, queríamos relevar. Entonces invitamos a tu padre, a Jorge, que nos ayudó siempre en el trabajo cultural y político, y hicimos una actividad en el Sindicato Estibadores, en el Teatro Sindicato Estibadores. Fue un recital de él. Me acuerdo que ahí la Vero Morales con el Daniel Medel bailaron el gorro de lana en el escenario mientras Jorge cantaba. La última actividad que hicimos grande fue esa. Cuando salimos de ahí notamos también que nos estaban siguiendo, entonces nos empezamos a cuidar, a evitar exponernos, a estar chequeándonos. Bueno, yo hago así, pero no existían los teléfonos celulares, no teníamos teléfono ni en las casas. Entonces empezamos como a chequearnos, a cuidarnos. Esta actividad tiene que haber sido entre el 19 y el 21 de abril, y el 26 de abril detienen en la casa Lavero. Estaba ahí también Manuel. Yo me tenía que juntar con la compañera esta Verónica y
Ella no llegó al punto de encuentro, no llegó. Por lo tanto, asumí que la habían detenido y vi cosas raras ocurriendo de gente como mirando quién venía, quién iba y quién pasaba. Y dije, estamos siendo vigilados. Entonces volví a la casa de pensión de estudiantes en Eloy Alfaro a decirles de que Verónica posiblemente la habían detenido. Y entonces ahí me detienen a mí esa misma noche y luego me llevan al cuartel de Agua Santa. Y ahí me llega el dato, digamos, me van a contar que habían detenido a los chiquillos en la madrugada, que habían allanado la casa y que habían dejado un recado. Y el recado era que le avisaran, había dicho a la CNI, que le avisaran a Daniel y a la Pati que a nosotros no nos iban a detener, sino que nos iban a matar. Ese fue el recado que nos dejaron. Él llegó a la Comisión de Derechos Humanos acá en Valparaíso buscando a la compañera María Bravo, la cual no se encontraba en ese momento ahí. Yo estaba en el lugar porque yo pertenecía a la Comisión de Derechos Juveniles, el Codejo. Allí él se mostró estaba muy asustado, andaba con mucho miedo y señaló que lo estaban siguiendo. Yo le ofrecí que se fuera a quedar a mi casa. Él no quiso, dijo que él tenía unos conocidos en Playa Ancha, a un costado de la UPLA, en el camino bajando hacia la Torpedera hay una residencial. Nosotros nos dirigimos a ese lugar, yo lo acompañé y lo dejé ahí. Y quedamos de que yo lo iba a ir a buscar al otro día para ir a la comisión a presentar un recurso de protección. Cuando ya me llevaron al primer interrogatorio, vendada, desnuda, todo como lo hacían, absolutamente vulnerable, indefensa, sentí que había mucha gente alrededor y había una voz que era el que hacía la pregunta. Y entonces me preguntaba, ya, ¿por qué estáis aquí? Y yo decía, porque me negué a firmar la inculpación de una compañera. Y entonces, bueno, ahí me golpeaban, que si yo me volvían a preguntar lo mismo, y yo volvía a responder lo mismo varias veces, hasta que de repente el que estaba interrogando me dice, estira la mano, y me tiran hacia el brazo, y yo le estiro, y él pone la mano y me dice, apriétamela bien, que esta manito se echó al Daniel Medel. Él es una de las tantas víctimas de la CNI y específicamente de la CNI de Viña del Mar que se ensañó, digamos, ¿no? con la oposición de la Quinta Región, comandada por Carlos Herrera Jiménez. Esa es la verdad de la historia. Durante el año 1983 a 1985 se cometen una serie de asesinatos por parte de la Central Nacional de Informaciones y durante ese periodo el jefe regional de la Central Nacional de Informaciones en la Quinta Región era Carlos Herrera Jiménez. Y bueno, responsable de las torturas que se cometieron en ese periodo, fundamentalmente que afectaron a estudiantes, dirigentes políticos de la zona. Es lo último que estuve en conversación con él, porque después lo despedimos y me dice, claramente me dice, el sobrenombre, Cuchufla, como a mí me decían así, Cuchufla, a lo mejor no nos vamos a volver a ver. ¿Por qué? Le digo yo. Porque mira, y me hace salir a la ventana y me hace mirar hacia la casa de él, porque él está en la casa de su hermana. Y mira, me dice, ¿veía esos dos que están allá en la esquina? Sí, le digo, los veo. Eso me dijo, me andan siguiendo. Le dije, ¿cómo? Le dije, a lo mejor son cabros de aquí, de la población. No le creí, pero quedé con eso en la cabeza y yo vengo y me voy para la casa y en vez de irme para la casa, me voy a dar la vuelta por Cali. Y llego hacia la placita para conocer a los compadres que están ahí. Me doy vuelta, disimuladamente los miro bien, y nosotros los conocíamos todos en el campo de deporte. Y para nada eran conocidos, eran totalmente desconocidos. Y de ahí yo no supe nunca más de Medega hasta cuando llega el Johnny en la noche, como a las 11 de la noche, golpeándome la ventana de mi puerta y me dice, Hernán, me dice, mi tío Daniel me dijo, lo mataron. Y yo no podía creerlo. Le quitaron la vida muy joven por ser diferente y por tener unos ideales diferentes.
a la edad que le quitaron la vida, tenía 33 años. Y yo fui muy cercano a él porque igual me gustaba ser diferente, conversar, ver de otra manera la vida, los ideales de él, me lo estaba traspasando. Y tuve la ocasión o la fortuna de estar con él el último día. Yo encuentro que nuestra generación fue una generación verdaderamente heroica, porque nosotros tuvimos que luchar contra el terror más absoluto que impuso la dictadura en la sociedad chilena. La generación de nuestros padres quedaron absolutamente paralizados por el miedo. La violencia fue demasiado extrema. Creo que está considerada la dictadura chilena una de las dictaduras más brutales que hubo en Latinoamérica durante el siglo XX. Bueno, quizás lo que más nos llama la atención a ciudadanos comunes y corrientes es la extrema crueldad y frialdad de los torturadores y de asesinos de la dictadura, tanto civiles como militares. La violencia política la desplegó con grados de brutalidad que no se habían visto. Pero esto venía desde mucho antes, no solamente desde la Escuela de Panamá, sino que también tuvo grandes maestros de torturadores. Por ejemplo, todo lo que es la Escuela de Argelia, que es la escuela francesa, la dictadura de Brasil, son personas que colaboraron en la formación de cómo torturar. Y lo mismo la Policía de Investigaciones. Y lo mismo como centro de detención, de tortura y de muerte, los nazis de Colonia Dignidad, que poco y nada se toca al respecto. O sea, gente quemada, gente degollada, gente descuartizada, gente quebrada a palos, gente con la cual hicieron ejercicios con gases venenosos, gente que fue quebrada literalmente hueso por hueso estando viva. O sea, llegaron a una brutalidad enorme que tenía por finalidad generar el temor en la población. O sea, la violencia fue utilizada como un instrumento de la política. A Miguel Woodward, el cura, ex cura militante del MAPU, del Cerro Placeres, lo colgaban desde los pies en una grúa en el muelle, en el molo de abrigo, y lo sumergían en el agua, en el mar. Él murió en el traslado, él murió en la tortura. Y al ser llevado ya al Hospital Naval de Playa Ancha, él ya estaba fallecido. Las generaciones actuales no entienden mucho de cómo eran esos tiempos. Y habría que decir que los primeros años de la dictadura, yo diría que hasta 1980, por poner un ciclo del 73 al 80, el principal método de ejecución fueron las detenciones seguidas del desaparecimiento. Eso fue lo primero. Posteriormente, a propósito de las denuncias internacionales, del organismo internacional, de las Naciones Unidas, etc., el mecanismo de eliminación cambió y pasaron a ser los falsos enfrentamientos. Y la verdad es que durante todos los años 80, la mayoría de los opositores que fueron ejecutados lo fueron bajo el marco, ¿cierto?, del falso enfrentamiento, que justamente es el mecanismo que usa la CNI, en este caso de Daniel, para decir que hubo un enfrentamiento cuando en realidad no hubo ninguno. Y bueno, en esto era una política de Estado, donde estaba comprometido no solamente el equipo operativo de la CNI, que es cierto que falsificaba los hechos en el lugar, modificaba el sitio del suceso, sino que además estaban comprometidos gente de la prensa que trabajaba para la CNI, y estaba comprometida también la Secretaría General de Gobierno, que le daba el sello de legitimidad a todo esto. Entonces, la verdad es que esos momentos que vivimos fueron momentos muy angustiantes, muy frustrantes, porque sabiendo que era un asesinato, la versión oficial, lo que se imponía en los medios era que había existido un enfrentamiento y que se estaba dando muerte a un terrorista. Entonces los medios de comunicación, que jugaron todos estos roles abominables en la misma línea de falsear los hechos como son y sostener un sistema absolutamente ilegítimo en su origen, y que jugaron un rol sin el cual la dictadura no habría sido ni posible, ni habría hecho lo que hizo. Yo me fui a mi casa y al otro día llegué al mismo lugar, tipo entre 9 y 10 de la mañana. Y me dijeron que él ya se había retirado
temprano, bien temprano, se había retirado del lugar. Y después, durante el día, supimos que a Daniel lo había asesinado la CNI en el camino entre Quillota y Calera, que él iba en un bus interprovincial. A mí me parecía lógico porque él, a donde estaba, subía hacia la UPLA y por ahí pasaban los buses interprovinciales que iban a Quillota, Calera. Yo deduje eso, porque nosotros decíamos, bueno, ¿por qué él apareció en Calera si él estaba en Valparaíso? Y eso es la lógica que yo dice. Él tiene que haberse ido o solo o alguien se lo llevó. Aquí, precisamente en este lugar, elementos de la CNI bajo el mando de Carlos Herrera Jiménez pararon el bus donde venía Daniel Medel Rivas y le aplicaron la ley de fuga. Los medios de comunicación dijeron que él iba conduciendo una camioneta llena de explosivos y que lo habrían combinado a pararse, y como no se detuvo lo tuvieron que eliminar. En el troncal lo hicieron corre por tu vida, le dijeron. Y aquí él trató de salvarse y lo acribillaron. No una bala, sino que muchas. Y como el segundo día yo veo la noticia, 60 minutos. Y yo sabía ya algo como que había pasado a mi papá, pero no tenía claro. Y veo, estáis viendo 60 minutos la noticia como a las 12 y veo ahí que sale la noticia. Acribillado terrorista, así le pusieron. Acribillado terrorista, Daniel Medel Rivas, y le mostraron un carnet con otro nombre, pero con la foto de él, con otro nombre. Decía lo que comentó el compañero Hernán Mondaca, que él presentía que ya le queda corta vida por el seguimiento y por sus ideales que tenía. Si bien es cierto, el último día que yo estuve con él, nos tomamos un vinito tinto, yo estaba Lolito, pero igual le recibí una copa. Y ya él tarareaba un tema de Quilapayún, me parece que decía, córrele, córrela, que te van a matar. Lo tocaba, en ese tiempo había cassette, lo tocaba, lo giraba de nuevo y muchas veces lo tocó, como que presentía que algo malo le iba a pasar. En Chile, la muerte no siempre es un final. A veces es el nacimiento de un guardián. Las animitas son las casas que el pueblo le construye a sus ausentes para que no tengan frío en la eternidad. Son altares de fe popular donde el dolor se transforma en milagro. Aquí, en el paradero donde Daniel Medel Rivas fue arrebatado, el cemento ha florecido. No se viene solo a llorar, se viene a conversar, a pedir protección y a encender una vela para que su luz nos cuide el paso. Para el chileno, la animita es un puente. El muerto no se va, se queda a la orilla del camino para ayudarnos a seguir caminando. Es la victoria de la memoria sobre el olvido. Nuestra generación, que fue una generación que teníamos 13 años al momento del golpe, que alcanzamos a vivir en la Unidad Popular, fue una generación, para mi entender, muy heroica, única, una generación muy valiosa, porque supimos nosotros, a pesar de todo el daño que se le hizo a nuestra gente, a la generación de nuestros padres, por ejemplo, el daño irremediable en muchos casos, ¿no? La tortura, la violencia extrema, el exilio, la falta de oportunidades laborales, la gente quedó sin trabajo. Hay muchísimas cosas que la gente ha olvidado hoy en día en Chile de lo que significó esta dictadura brutal que está considerada, yo creo, lo peor que le ha pasado a nuestro país en todo el siglo XX. Ellos dijeron, la política es como un cáncer. Y hay que perseguir a los políticos y hacerlos desaparecer y destruirlos, y destruir sus partidos, dejarlos fuera de la ley, etc. Y eso hicieron. Una dictadura realmente miserable, cobarde, artera. Y su forma de actuar, la de la derecha, era violencia. Quedó instalada la violencia en todas partes del país, instalada.
así como con sello. Entonces, claro, nosotros que somos más o menos la generación del 80, que teníamos 13, 14 años al momento del golpe, fuimos una generación que tuvo que enfrentar estos miedos y además reorganizar la resistencia, ¿no? Volver a superar el terror de la gente, a reunirse, a participar en actividades culturales, en actividades políticas, en demostraciones, en marchas, en protestas. Yo creo que en ese sentido fuimos una generación única. Destruyeron todo el tejido social. Juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de padres, temas de adultos mayores, todo destruido. Los sindicatos, ¿para qué decir? Y eso trastocó todos los valores. La familia Medel, su señora se alcoholizó y sus 2 hijos se sumergieron en la droga. Uno falleció. Vivían en condiciones, después vendieron las sillas, vendieron las mesas, se sentaban en cajones. No tenían que comer. Fue como tomaron esa familia, la destruyeron por completo y la verdad es que el resto de la familia, o sea, el resto de la población quedó aterrorizada. El terrorismo de Estado instalado ahí en todas esas partes, que nadie se organizara, que nadie exigiera un aumento de sueldo, que nadie exigiera trabajo. Hoy día la competencia es más importante que la colaboración o que la participación. Si Daniel Medel Rivas caminara por el Chile de hoy, su mirada sería una mezcla de asombro por el progreso material y una profunda tristeza por la soledad del individuo. Chile siempre ha sido un país de contrastes, porque aunque el de abajo vaya con corbata y se crea de clase media, la desigualdad cívica y estructural sigue igual. Daniel vería con alivio que ya no hay barro en las calles y que la luz ilumina cada pasaje. Sin embargo, nos diría con amargura: ganamos la ciudad, pero perdimos la comunidad. Perdónenme si ahora me quebro porque vivimos tantas cosas que de la noche a la mañana se quebrantaron por el asesinato tuyo. Daniel, voy a estar siempre aquí contigo, siempre en mi corazón, y eres creador de grandes obras que jamás serán olvidadas. Compañero Daniel Medel Rivas. Presente. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Ahora Y siempre. Si bien no hay una condena todavía respecto a Carlos Herrera Jiménez, existe certeza procesal, está sometido a proceso por el homicidio de Daniel Medel, que ocurrió en 1983. La impunidad fue un acuerdo en la transición. Y si bien algunos siguieron, ¿cierto?, interponiendo querellas por los homicidios que habían ocurrido en la dictadura, la respuesta del Poder Judicial era nula. Esto cambió a partir de la detención de Pinochet en Londres, que ese fue el hecho, ¿cierto?, donde el Estado chileno se compromete a investigar los crímenes cometidos por la dictadura. Son muy pocos los que han entregado antecedentes de cuánta gente se torturaba, cuántos recursos fiscales gastaron, cuántos vehículos tenían, cuántos contratos tenían de personas. Acá en el Palacio de la Risa habían cerca de 25 personas. Y eso significaba 25 personas contratadas por el Ministerio del Interior, pagadas por sueldos que tienen las Fuerzas Armadas, con jubilaciones distintas a los chilenos. La causa de Daniel es del año 2010, porque en esa fecha se nombró un ministro en visita extraordinaria a propósito del trabajo de las organizaciones de Valparaíso, Derechos Humanos, que lograron este nombramiento, porque al final es una decisión política. Siento que el país ha escondido el tema de los derechos humanos bajo la alfombra. Hubieron detenidos desaparecidos y todos los que fueron torturados, salió una ley, la 19.992,
que se les prohibió durante 50 años contar. Por lo tanto, yo decía, aquí en Chile nadie habla de derechos humanos. En el país, en algún minuto hubo amnistía, en algún minuto intentaron leyes de punto final, intentaron incluso a nosotros, yo fui dirigente de los ex prisioneros políticos, se nos planteó poco menos que ir a La Moneda y pedir disculpas al dictador de lo que habíamos hecho. Nosotros no estuvimos de acuerdo. A ti, Daniel Medel Riva, amigo y camarada, asesinado con 38 impactos de bala. Una penetrante descarga eléctrica apaga los sueños de mi paraíso. Daniel, caen todos mis futuros libertarios. Y he soltado un grito muy oscuro. Daniel, ellos sonrieron a carcajada. Después, otra genital descarga. Y he soltado un alarido. Me apalearon las descargas. Quise sonreír, pero grité como un barraco, Daniel. Soporté varias descargas más. Y otras. Y varias más, Daniel Medel. Y los alaridos se han vuelto llanto. Y otra más. Y los llantos moretones. Y los moretones en dolores. Y lloré. Y lloré hasta las altas horas de la democracia. Pero todos somos felices. ¡Viva Chile, mierda! Mecen tus cabellos, la brisa suave de abril. Sobre la acera está tu cuerpo, esperando en silencio. Y tus sueños viajan hacia la tierra.